Amada Iglesia de Dios, paz. Demos gracias a Dios en esta bella y hermosa tarde donde nuestro Dios nos concede ese hermoso privilegio de estar nuevamente reunidos, presentando una vez más, ¿verdad?, ese canto de adoración. Pero como ya hemos cantado, ahora vamos a escuchar la palabra de nuestro Dios. Y para que sea Dios quien dirija nuestra mente y nos ponga quietitos, ¿verdad?, vamos a pedir de Dios así la dirección, viniendo de rodillas, hermanos. Amantísimo Dios y buen Padre Celestial, he aquí, Señor, que en esta bella y hermosa tarde, bendito Dios, un día sábado, bendito Padre, en el cual su iglesia está presente, Señor, en un sacrificio, Señor, que a usted le agrada, Padre Santo. Por ello, Padre mío, ayúdenos a terminar estas últimas horas, que nuestro cuerpo, Señor, se vaya docilitando, bendito Dios, a esos sacrificios, que son sacrificios agradables delante de usted, Señor. Pues su palabra sí nos ordena, Señor, para poder, bendito Dios, corregir esas ideas y esos pensamientos. Es menester que nuestro cuerpo entre en ese proceso de educación, Señor. Padre mío, pues en esta tarde quédese con nosotros en la disertación de este consejo. Padre mío, pues yo sé que usted va a hablar por mi boca, Señor, y me usará como aquellos siervos del ayer, bendito Dios, que no se detuvieron, sino que hablaron con la verdad. Así, Padre mío, pues me pongo en sus manos para que usted me use como un instrumento, como usó aquellos hombres del pasado. Así también pueda yo darme a entender con sus hijos y que todo, Padre mío, pues salga bien y que al salir, al irnos, al retirarnos, nos vayamos muy felices y muy contentos de haber escuchado su palabra. En el nombre de Jesús le suplico todo. Amén, Señor. Bien, carísimos hermanos, después de haber orado al Señor, vamos a leer así de pie, hermanos, la palabra bendita de nuestro Dios. Por un acto de reverencia a nuestro Padre Celestial y a su palabra, vamos a leer allá en el libro de Éxodo, en su capítulo 23. Éxodo capítulo 23. Y verso 25. Solo un versículo, después vamos a seguir leyendo otros versos más. Dice Éxodo en su capítulo 23 y versículo 25. Mas Jehová, vuestro Dios, serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda tu enfermedad de en medio de ti. Tomemos nuestro asiento, hermanos. Estamos dándole lectura a lo que es, hermanos, el Pentateuco. Es la Torá, podemos decir, la ley, el libro que Dios le dio a Moisés para su pueblo. Y en este versículo nos dice, mas Jehová, vuestro Dios, serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda tu enfermedad de en medio de ti. Nuestro tema es el médico eterno. Dios, hermanos, está dando una promesa a su pueblo por medio de Moisés. Y le dice, yo soy Jehová tu Dios, yo soy tu sanador. De hecho, hermano, a través de la historia de la humanidad, todo el tiempo la raza humana ha sufrido de enfermedades. Y en el ayer no es la excepción. Habían enfermedades incurables como las hay ahora. ¿Verdad que hay enfermedades incurables en este tiempo, hermanos? Las hay, y las han habido y las seguirán habiendo. Y en esta oportunidad Dios le habla a su pueblo y le dice, yo quitaré toda enfermedad. Esto llevaba en sí un cuestionamiento de parte de nuestro Dios. Y era obedecer los mandamientos de Dios. Aquellos 10 mandamientos que fueron dados en tablas de piedra tenían
los israelitas que obedecerlo para que les fuera bien, hermanos. En los tiempos pasados, hermanos, hubieron enfermedades crueles, incurables, transmisibles. ¿Y saben cuál era, hermanos, de la que la gente tenía temor? Era la lepra, ¿verdad? Ay, ver un leproso, ¿cómo se sentían, verdad, aquellos? Si es que de lejos, mire, ¿verdad? Ni siquiera lo podían darle la mano, saludarlo, mucho menos comer en un utensilio donde había probado un alimento, un leproso. Porque la lepra era incurable y además de ser incurable, era contagiosa, ¿verdad, hermano? Ponerse una prenda de vestir que la había usado un leproso, se pasaba la lepra. Fíjese, hermanos, y esas enfermedades ahorita ya no existen, ¿verdad que ya las erradicaron, hermanos? Ya no hay, ya no existe en ninguna parte del mundo que exista esa enfermedad, pero hay otras más peores, ¿verdad que sí, hermanos? ¿Saben cuál es? El cáncer en el páncreas, ¿verdad, hermano? En el estómago, en el cerebro. Ahí se aloja esa llaguita, ¿verdad? Cancerina. Y es mortífera, hermanos. ¿Qué pasa cuando a alguien le dicen, usted tiene cáncer? Le diagnosticamos que usted tiene cáncer. Usted es diabético. Usted es diabética. ¿Verdad que se siente triste la persona, hermanos? A saber, dice, si voy a vivir, y aunque esté sano, quizás comienza, ¿verdad? Pero son enfermedades que a la larga se hacen incurables. Y nuestro Dios conoce en este tiempo, como conoció en el ayer, de qué podemos padecer nosotros. Mire, como le dice, más Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas. ¿Verdad que debemos de orar al tiempo de alimentarnos, hermanos? Para que Dios, de una comida no vayamos a enfermarnos. Toda enfermedad, quitará toda enfermedad de en medio de ti. Es bonito sentirse alentado, hermanos, ¿verdad? ¿Verdad que se siente bien, verdad? Duerme bien, come bien, se siente alegre la persona. Pero ya un poquito enfermo, hermano, ya no es igual, ¿verdad? Eso, hermano, es una bendición que Dios le estaba dando a su pueblo. Vamos a ver Éxodo capítulo 23 y el versículo 20. Vamos a ver, sí. 24, vamos a retroceder un poquito la lectura. Porque a mi ángel irá delante de ti, te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo y del cananeo, del heveo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. No te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás con ellos, ni harás como ellos hacen. Antes los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas. Israel iba de camino, hermano, rumbo a las tierras de promesa. Y allá tenían de alrededor muchos pueblos idólatras. Y usted sabe que los pueblos que desconocen de Dios sufren, hermanos. Sufren enfermedades. Diferentes clases de enfermedades. Y allá iba el pueblo de Dios. Y Dios le advierte, le dice, no te inclinarás a sus dioses. Guarda los mandamientos para que te vaya bien. Seas una persona saludable. Saludable de cuerpo y saludable de mente. ¿Cómo nos sentimos nosotros, hermanos? ¿Verdad que nos sentimos saludables? Y de mente, ¿cómo nos sentimos, hermanos? ¿Se sienten saludables nuestros hermanos de mente? Dios ha libertado nuestra mente para tener una mente saludable. Mire, hermano, y eso es de darle gracias a Dios. Usted sabe que en el mundo hay mucha enfermedad. Hay enajenados mentales. ¿Pero por qué, hermanos? Por la consecuencia de que, hermanos, del pecado, ¿verdad? Desconocen de las leyes de Dios.
Algunos voluntariamente han quebrantado la ley de Dios y la consecuencia es la enfermedad, hermanos. Y Dios quiere que nosotros seamos sanos de cuerpo y sanos de mente, hermanos. Miren. Dios le dijo, y será que si no oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, Jehová te herirá, le dijo, con grandes calenturas, con fiebre y hasta con locura, le dijo. Mire, hermano, las leyes que Dios le dio a Israel. ¿Ya? Andar delirando en la mente, eso es estar enfermo mentalmente, aunque físicamente pudiera estar una persona sana. ¿Verdad, hermano? Hay dos tipos de enfermedades. Ahora bien, hermanos, vamos a Levíticos 26. Levíticos capítulo 26, Levítico 26. 14. Verso 14 en adelante. Pero si no oyeres, ni hicieres todos mis mandamientos, y si desdeñareis mis decretos, y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos, e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto. Enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura que consuman los ojos y atormenten el alma, y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. ¿Qué dice el Señor que va a mandar cuando seamos desobedientes, hermano? Grande fiebre, dice, ¿verdad, hermano? Quisiera usted estar temblando de fiebre, hermano. No, ¿verdad? Por nada, ¿verdad? Si es por la prueba, nuestro Dios hace la llaga y Él vuelve a sanarla. Pero por una desobediencia, hermano, allí sí es cosa seria, hermanos. Mire, ¿cuántos han pasado una fiebre? Yo sé que todos, ¿verdad? No, un día o 2 días y se terminó, porque tenemos un Dios que, hermano, un Dios que nos sana. Mire, y aquí dice, ¿verdad? La sentencia para Israel, yo también te haré con vosotros esto, dice. Enviaré sobre vosotros terror. Hay gente que vive en la ansiedad, vive angustioso, lleno de ansiedades, y la vida no le haya sentido, no tiene paz en su corazón. Pero nosotros sí tenemos paz, hermanos, porque tenemos el príncipe de, ¿qué, hermanos? El príncipe de paz con nosotros. Dios proporciona paz, gozo y alegría. Mire, ahora la advertencia está para Israel y dice, yo también haré con vosotros esto. Sobre vosotros habrá terror y extenuación, calentura que consuman los ojos y atormenten el alma, y sembraréis en toda la calamidad si va a venir encima. Mira, hermano, qué gran bendición es guardar los mandamientos de Dios. Allá el salmista David dice que la ley del Señor, la ley de Jehová, debemos de guardarla. ¿Cómo, hermanos? Como la niña dice, de tus ojos, dice, átalas a tu cuello, dice, ¿verdad? Medita en ellas de día y de noche. Lo que dice el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que ante la ley de Jehová medita de día, dice, y de noche. El guardar la ley, observarla, meditar en ella, ponerla en práctica, esto es bendición, hermanos. Mire, pero no así. Cuando el hombre quebranta la ley de Dios, la desobedece voluntariamente, la consecuencia viene por delante, hermanos. Viene la enfermedad, viene la miseria, viene la escasez. Este mundo, hermano, ya ha sufrido el azote. Hace un par de años, ¿quién no temía el temor, verdad, hermanos, de esa pandemia que se desató? Y gracias a Dios nosotros aquí estamos, hermanos. Estamos vivos.
¿Será porque somos fuertes, hermanos? ¿Será porque somos personas demasiado fuertes? No, hermanos, es por la misericordia del Señor. Porque si no hubiera sido por la misericordia del Señor, yo le digo que nosotros no estuviéramos. Pero gracias a Dios, hermano, nosotros somos hijos de Dios y alabamos su nombre. Guardamos sus mandamientos, tal vez no a cabalidad, pero hacemos todo el esfuerzo por guardarlos, ¿verdad? En nuestro corazón. Pero ¿qué de estas naciones que desconocían de la ley de Dios? Allí murieron por millares, hermanos. Gente que contradice la voluntad de Dios, gente que es enemiga del evangelio de Dios. Mire, ahora veamos. Estas enfermedades antiguas fueron la lepra. Ahora bien, hermanos, qué bendición hay en guardar la ley del Señor, en obedecer sus pactos y sus mandamientos. Veamos allá en Isaías. Isaías capítulo 38. Dice así la palabra del Señor. En aquellos días, Ezequías enfermó de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Esa fue la noticia que le llevaba el profeta Isaías al rey Ezequías, rey de Judá. Estaba enfermo, ¿verdad, hermanos? Y no era tan buena, alentadora la noticia. ¿Qué le quiso decir cuando le dice, ordena tu casa? En otras palabras, este rey tenía que decirle a sus hijos, hijos, yo ya estoy enfermo y enfermo de muerte. Al morir, serás tú quien va a tomar el reinado. Ustedes se van a comportar así después de mi muerte. Eso era ordenar su casa. Y eso iba a decirle el rey a sus hijos. Y eso le dijo el profeta a este rey. Él dice que enfermó. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová. Y dijo, oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. ¿Por qué lloró Ezequías, hermanos? ¿Por qué creen ustedes que lloró? Dice que estaba enfermo y aún no se podía poner de rodillas. Él solo volteó su rostro en su cama y comenzó a orarle al Señor. No tenía acción de levantarse. Cuando usted y yo hemos estado con una fiebre, no hemos tenido acción ni de pararnos, ¿verdad? Y así estaba Ezequías. Él no tenía acción de ponerse en pie, pero oró al Señor y le dijo, Señor, te ruego que te acuerdes que yo he andado en rectitud. Y lloró, dice. La palabra dice lloró. Quiere decir, hermanos, que da pesar quizás cuando llegara un caso semejante a nuestra vida. Si nosotros andamos bien rectecitos, ¿verdad? Y que alguien le dijera, hermano, usted ya no tiene vida, si usted es seguro se va a morir. ¿Verdad? Que en vez de calmarle aquella ansiedad, aquella angustia, se puso a llorar. Y dijo, si yo he sido un hombre fiel, yo he andado recto. Él había andado recto delante de Dios. Había quitado todos los ídolos de la nación. Había prohibido la idolatría. Había hecho todo lo recto delante de nuestro Dios. Y la noticia era que se iba a morir. ¿Verdad que no se quería morir, hermanos? Así como estamos en este momento, yo le digo que nosotros no nos quisiéramos morir. Hay alguien que diga, sí, yo ya quisiera morirme, ¿verdad? Y que el Señor me lleve ya.
Eso solo sería un decir, hermanos. Pero que de verdad nos quisiéramos morir. ¿Verdad que la vida es buena, hermanos? El salmista David dice, porque es mejor la vida que la muerte. Y porque la muerte, ¿quién te alabará? Dice, ¿verdad? Ya muertos, ya no podemos cantarle al Señor. Ya no, hermanos. Pero ahora que estamos vivos, sí podemos cantarle al Señor. Y de eso se recordó Ezequías. Y él había andado recto delante de Dios, había hecho sus ayunos, había orado mucho al Señor, ¿verdad? Pero nosotros a veces hacemos un ayunito solo cuando nos convocan, ¿verdad? Y algunos y a otros que no. Y si llegara ese momento de enfermedad, ¿cómo le diríamos al Señor, yo he andado recto? ¿Nos convocaron el ayuno? Estábamos almorzando afuera, ¿verdad? Qué obedientes somos, ¿verdad? Bien obedientes, bien santificados, y llegar a la gran fiebre, hermano. ¿Con qué boca le diríamos, Señor, yo he andado recto? ¿Me convocaron al ayuno? No hice caso. No hemos guardado el mandamiento de Dios. Fíjese, hermano. Pero este varón hacía ayunos, quitaba los ídolos y prohibía, hermano. Y era recto delante de Dios y le llegó la enfermedad. Entonces tuvo razón de decirle, Señor, yo he andado recto delante de usted. Y lloró, le dio sentimientos. Que siendo un hombre recto, Dios ya le estaba cortando los días. Veas el verso 4. Entonces dice, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, ve y di a Ezequías, Jehová Dios de David tu padre dice, así, he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días 15 años. Ya se había ido el profeta, ¿verdad? El profeta iba, solo dejó el mensaje y se fue. Pero allá a la mitad del patio vino palabra de Jehová y le habla de nuevo. Regrésate mejor, le dijo el Señor. Dile a Ezequías que le voy a dar otros 15 años de vida. ¿Cómo se sintió Ezequías en ese momento, hermanos? ¿Se habrá sentido lo mismo? No, hermanos. Le volvió su corazoncito a su lugar, ¿verdad? 15 años, dijo, ya es algo. Y en ese momento ya estaba para morir. Dios es poderoso, hermano. Nuestra vida está en las manos de Dios. Mire, nosotros debemos de sentirnos agradecidos, al sentirnos alentaditos, al sentirnos sanos de nuestro cuerpo. Mira, ahorita no nos duele nada, quizás, ¿verdad? Nada. Pero que a nuestra hermana no le duele nada, pero ni una uña, nada, ¿verdad? No sabe qué es dolor. Sanos por completo, ¿verdad? ¿Y cómo no sentirnos agradecidos, hermanos? ¿Verdad? Seríamos mal agradecidos nosotros, ¿verdad, hermano? Si no le diéramos la honra y la gloria al Señor. David así pensó un día y dijo, alma mía, bendice a Jehová, porque Él es quien perdona todas tus iniquidades. Vamos a ver Salmo 103. Veamos el Salmo 103. Un salmo tan bonito, hermanos. Inspirado de aquellos hombres del ayer. Dice así. Bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. En una versión dice favores. Él hablaba consigo mismo. Él hablaba consigo, hermano, y decía, bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, y el que sana, dice, todas tus dolencias. ¿Verdad, hermanos? Él sana todas nuestras enfermedades. Él sabe, hermanos. Ahora estamos sanos. Un día podemos estar enfermos, pero si hemos hecho lo recto delante del Señor, ¿verdad? Tenemos derecho a decirle, Señor, yo he andado recto delante de usted y he hecho todo lo posible
por hacer lo correcto delante de usted, Señor. Le ruego, le pido de favor que me sane de esta enfermedad. Mire, Él es quien perdona primeramente sus pecados. Nuestros pecados, Dios los perdona, hermanos. Nadie más los va a perdonar. El hombre lo que va a hacer, ¿qué, hermano? Acusarnos, ¿verdad? El enemigo dice que es el acusador que nos acusa delante de Dios, así como acusó a Job, ¿verdad? Usted sabe que Job sufrió una terrible enfermedad. Dice que él tenía tormentos en su cuerpo, que se rascaba con una teja, dice, ¿verdad? Aquella lepra que tenía, aquella sarna en su piel. ¿Y quién se la había puesto, hermano? ¿Verdad que Satanás, verdad, probó su cuerpo para ver si Job, hermano, renegaba contra Dios? Pero Job dice, no perdió su fe. Él mantuvo su firmeza y alababa a Dios todos los días. Doblaba rodilla a cada amanecer y decía, Señor, te doy gracias porque estoy con vida. Pero ¿cómo había pasado la noche, hermano? Para rascarse, no había dormido, ¿verdad? Por estar rascándose. Estaba llagado ya, hermanos. Aquella sarna maligna. Dios permitió, hermano, eso que le aconteciese a Job. Pero Job, siendo un hombre recto delante de Dios, un hombre temeroso de Dios, daba gloria a Dios. Mire, él bendecía a Dios y no quebrantó la fe de decir, yo tan recto que he sido y Dios me ha abandonado. Él no dijo eso, ¿verdad? Él sabía que él era íntegro delante de Dios, pero nunca dijo yo lo soy. Si usted ha leído el libro de Job, dice, si yo con mi boca dijera que soy un hombre perfecto, esto me haría abominable delante de Dios. Que te alabe el extraño y no tu misma boca, dijo, ¿verdad? Le dijo a sus amigos, mire, él nunca dijo yo soy un hombre santo. No, él siempre doblaba rodilla y pedía perdón a Dios. Así también el salmista dice, Él es quien sana todas tus dolencias. Él es quien rescata del hoyo tu vida y el que te corona de favores y misericordias. Alguna vez, hermanos, quizás hemos estado a punto de morir, pero Dios nos ha regresado a la vida. Dios nos ha sanado. Testimonios pueden haber dentro de nosotros, pero a veces nosotros los callamos, hermanos. Los retenemos, ¿verdad? Y yo sé que Dios ha hecho muchas veces milagros en nuestra vida. Quizás a veces se nos ha olvidado dar gracias a Dios por un milagro, por una sanidad. No hemos sentido el agradecimiento de Dios. Hermanos, en mi caminar en el Evangelio yo he visto milagros de Dios de sanidad. Hemos visto muchas sanidades y nosotros no nos debemos de quedar con ese favor. Debemos de dar gracias a Dios, hacer públicas a esas maravillas que Dios ha hecho en nosotros. Hacer un culto de acción de gracia como lo hicieron aquellos del ayer. Aquellos en acción de gracia por un favor de Dios recibido, ellos alzaban un altar de piedra y ahí sacrificaban un animalito, un corderito y decían gracias Señor por este favor. Eran agradecidos. También nosotros debemos de agradecer a nuestro Dios esos favores que recibimos a diario. ¿Cuántos favores han recibido ustedes, hermanos? Hermanos mayores, ¿cuántos favores han recibido de sanidad? Muchos, ¿verdad, hermanos? Han sido múltiples los favores que Dios ha hecho con nosotros. Debemos de sentirnos agradecidos, más entregados al Señor, bendecir su nombre. Él es quien corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca. Ya a punto de morir, ya con un pie en la sepultura, porque el hoyo eso dice, ¿verdad? A punto de irse al hoyo, ¿verdad? De allí lo regresó el Señor. Mire, hermano, yo tengo ese testimonio, mi hija que está fuera del país,
tenía como 7 años. Y le dio una fiebre que llegó a los 42 grados. Y pasó así casi los 10 días. Y la niña ni se moría ni se alentaba. Y yo decía, Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? Y la llevábamos en el médico, le hacían los exámenes clínicos. Cuando estaba ya medio se le bajaba la temperatura, pero al llegar a la casa se encendía la fiebre. Ya usted sabe, 42 grados de temperatura, esa niña no comía, solo poquitos de agua y de jugo pasaba. Se dormía con los ojitos abiertos. Y yo la iba a ver y decía, mi niña ya se murió, decía, porque estaba con los ojos así abiertos. Y yo le hacía así, ni se movía, casi ni respiraba. Mi corazón se partía en 1000 pedazos, hermanos. Y así me iba a trabajar. Salía de la casa con esa angustia. Y mi esposa lloraba y decía, qué bueno que le tomamos foto a mi hija cuando estaba alentada, porque sea eso nos va a quedar. Lloraba. Se postraba a llorar a sus pies de mi niña. Y la niña ni siquiera sentía, no despertaba. Y así pasábamos día y noche, como 10 días. Pero Dios es Dios de milagros, hermanos. Después de 10 días, la niña ya no contaba con vida, ya no es de más llevarla donde el médico. Así, mire, de delgadita. Así, la carita tan finita. Ya la niña no contábamos con ella, y lo cuento porque tenemos un Dios verdadero, un Dios vivo. Y desde este lugar les hablo con la verdad. Hermanos, si nos falta fe, pidámosle al Señor que nos aumente la fe en ese momento de enfermedad, ya sea nuestra o de un familiar. Cuando pasaron 10 días, un día viernes, yo regresaba y dije a mi niña, ya no la voy a hallar con vida. De seguro va a estar, ya había perdido la fe, hermano, en esa parte. Y a veces no es bueno rendirse, hermanos. Yo oraba ya trabajando, yo solo oraba y lloraba. Decía, pero ¿por qué? Y yo revisaba mi vida, mi estado de vida conyugal, si estamos bien, ¿por qué? Pero Dios dice que Dios a su hijo, al que ama, a este le castiga, dice, y le pone a prueba su fe. Cuando pasaron aquellos 10 días, ¿sabe qué pasó, hermanos? Llegó un hermano de la congregación y oró esa tarde por la niña. Cuando él se fue, yo llegué y ya no lo pude ver. Pero como a los 10 minutos la niña se incorporó y pidió de comer. ¿Cómo es eso? Le digo a mi esposa, si esta niña ya estaba. El hermano oró, me dijo, por ella. Hermano, nosotros no hemos pedido a Dios que nos regale un don para poderlo ministrar. Somos bastante, hermanos, descuidados. Ese hermano tenía el don de la sanidad. Dios le había dado ese don como tal vez lo tuvieron los hombres del ayer. Como lo tuvo Pedro, como lo tuvo Juan, como lo tuvo Pablo. Porque la fe de uno no es la fe de otro, hermanos. Pero yo pude comprobar que sin medicina en minutos sanó la niña. Ya no contábamos con ello. Yo sé que en ustedes han habido testimonios de igual manera, pero no los publicamos por pena, porque no se acostumbra, o por inseguridad, porque hemos creído más que la medicina ha hecho el milagro. No nos confundamos, hermanos. Tenemos un Dios todopoderoso, un Dios misericordioso, que es el mismo Dios que caminó con Moisés. Es el mismo Dios que caminó con Elías. Elías sanó a aquel niño que ya estaba muerto. Y ese mismo Dios es nuestro Dios, hermanos. Aunque estemos viviendo en los últimos siglos, no debemos de perder esa fe. Quizás un día su hija, su hijo, su nieto, quien sea, va a estar grave. Pero es allí donde debe de florar nuestra fe como hijos de Dios. Pero nosotros a veces hacemos lo contrario. Primero nos vamos donde el médico y luego regresamos a orarle al Señor. Y no es así.
primero debemos de ir a Dios y después en nombre de Dios tomarnos la medicina. Porque Él es nuestro médico, ¿qué, hermanos? Nuestro médico eterno. Yo soy tu sanador, le dijo al pueblo de Israel. Israel, hermano, cuando iba de camino a las tierras de promesa por ser desobediente, allá en el desierto, hermano, Dios lo probó y fueron muchos mordidos por las serpientes ardientes. Muchos dice que murieron, cayeron 23,000 muertos por las mordidas de esos aspil. Y allí no habían primeros auxilios. Allí no había quien le diera, ¿verdad, hermanos? Un poquito de medicina. No, hermanos. Allí solo la misericordia de Dios. Pero Dios le dice a Moisés, hazte una serpiente de bronce y ponla en una asta, y todo aquel que mirare, le dijo, a esta serpiente podrá ser sano. Y Moisés la hizo, y en el día de reposo dice que la ponía, ¿dónde, hermanos? En alto, ¿verdad? Y aquella serpiente brillaba porque era de bronce, y todo aquel que la veía, si tenía fe y era temeroso y pedía perdón a Dios, podía regresar sano a su lugar. Y si no, allí moría, hermanos, por la mordedura de una serpiente. Pablo lo mordió una serpiente, una víbora venenosa, en la isla de Malta, ¿verdad? Cuando arribó y allá varó su barca donde iba junto con 260 prisioneros. Naufragó, ¿verdad? Allí terminó. Y cuando dice que los naturales vieron varada el arca, dijeron, estos hombres son delincuentes. Y Pablo dice que recogiendo unas ramas ahí, aquellos naturales encendieron una fogata, dice, ¿verdad? Y salió una víbora de entre los arbustos y mordió a Pablo. Y aquellos naturales dijeron, quien huye del mar la justicia, no lo deja vivir, dijeron. No lo deja vivir la justicia, porque este hombre es malo, dijeron, ¿verdad? ¿Sí? La serpiente, ¿sí? Sí, y esperaban, ¿verdad?, que Pablo inmediatamente cayera como, hermanos, muerto por la mordedura de una serpiente cascabel, o a saber qué clase, ¿verdad? Víbora venenosa. Pero no, dice Pablo, siguió igual, hermanos, no se murió. Hermanos, la promesa es para nosotros, para la iglesia, ¿verdad, hermanos? Dice que pondrán las manos sobre los enfermos y estos, dice, sanarán. Cuando nosotros vayamos a orar por un enfermo, ¿verdad, hermanos? Eso no lo prohíbe la palabra del Señor. Imponerle la sombrita de la mano, ¿verdad? Y por fe aquel enfermo puede ser sano. Mire, hermano, Dios sigue obrando milagros en su pueblo. Pero resta que nosotros tengamos esa fe de estos del ayer, hermanos. Porque Dios no se muda ni se cambia. Nosotros somos los que cambiamos, hermanos. Pero nos debilitamos en la fe y decimos a saber si se va a poder o no. Pero no, hermanos. Vamos a ver unos últimos versículos. Allá en el libro de los Hechos. En capítulo 3, versículo 1. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan, que iban a entrar en el templo, les rogaba que les diese limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate
y anda. Fue un milagro, ¿verdad, hermanos? Eso es un milagro, porque ni siquiera le sobó donde le dolía. Solo le dijo, levántate y anda. Y dice que tomándole por la mano derecha, dice, le levantó al momento y se le afirmaron los pies y los tobillos. Ese mismo Dios, hermanos, de Pedro y de Juan, es el mismo Dios de nosotros. ¿Qué debemos de hacer, hermanos? Para poderlos imitar, aunque sea un poquito en este aspecto. Es pedirle en oración al Señor y decirle, Señor, auménteme la fe. Porque yo siento que no tengo casi fe. Y si usted no tiene fe, no sana. Porque sin fe es imposible agradar a quién, hermanos. Agradar a Dios. Este enfermo dice que fijó sus ojos, ¿verdad? Y puso fe. Estos son siervos de Dios, dijo, y me pueden sanar, me pueden hacer el favor. Dios les va a oír. Ustedes creen, hermanos, en los servidores de la iglesia. ¿Tienen fe que a través de una oración pueden ser sano un familiar, hermanos? Sí, ¿verdad, hermanos? Tenemos el Espíritu de Dios y Dios nos oye, hermanos. Mire, así estuvo este cojo, atento, ¿verdad? Pero de primero, ¿qué esperaba, hermano? Él esperaba una limosna, pero Pedro le dice, no tengo oro, ni tengo plata, más lo que tengo en el nombre del Señor, levántate. Tenía el don de la sanidad, hermanos. Pidámosle un don al Señor, hermanos. No le vayamos a pedir un carro nuevo, ¿verdad? Decirle, Señor, este carro del 2000, ¿verdad? Tiene 20 años de andar circulando, dame otro. Nunca va a oír el Señor. O dame otra casa, ¿verdad? No, no le pidamos eso, pidámosle dones al Señor, porque esos son los dones eternos, esos son los tesoros infinitos que tenemos que administrarlos dentro de la madre iglesia. Y nos sirven, hermano, a nosotros. Qué gran consuelo y alegría da cuando un hermano sana. Cuando sabemos que un hermano estaba a punto de fallecer y ha vuelto a la vida. Busquemos esos tesoros. Pidámosle al Señor ese don de la sanidad, de poder, que Dios deposite su espíritu. Que no seamos vacíos de espíritu, ni faltos de fe. Y decir, no, si es que yo sé que Dios a mí no me va a hacer el milagro, pero al hermano que él sí le va a hacer el milagro y me va a sanar. No, eso es estar falto de fe. No debe de ser así. Nosotros debemos de ir al Señor y decirle, Señor, auméntame mi fe para que yo pueda ser sano de esta enfermedad y también orar por otros para que otros puedan sanar. Así, carísimos hermanos, pues, usted sabe que el mundo sufre sin Dios y sin esperanza porque no tiene a Dios. Dice que el mundo cayó ante la enfermedad. No había cura, ¿verdad, hermanos? Murieron en la pandemia, murieron por millares, por decenas de millares, ¿verdad? Fue un número grande, millones, ¿verdad, hermanos? Pero el Salmo 91 dice, ni plaga, dice, tocará tu morada. ¿Y qué debemos de? Sí, ¿verdad, hermanos? Esa plaga pasó, el ángel de la muerte que iba en esa plaga pasó de lejos, ¿verdad? Y cuando miraba el hogar de mi hermano Francisco, decía, aquí está un hijo de Dios, decía, ¿verdad? Y el ángel de la muerte pasaba, ¿qué, hermano? Pasaba de lejos. Y así también todos nuestros hogares, Dios los guardó, hermanos, ¿verdad? El ángel de la muerte, el ángel destructor de esa pandemia, pasó de lejos. Aquellos que blasfemaban el nombre de Dios, eso sí se lo llevó, ¿verdad? Ligeritos, jóvenes, médicos. Me decía mi hija, estaba ahí trabajando en el hospital Sacamil. Dice que muchachos jóvenes. Y le decían, señorita, tráigame algo que yo no aguanto. En lo que yo iba hasta allá al pasillo a traer el vasito de agua, no me tardaba pero ni 2 minutos, cuando ya regresaba ya estaba fallecido. Y jóvenes. Murieron médicos, murieron enfermeras. ¿Y acaso no estaba ahí la medicina, hermanos?
Dios es el médico eterno. Los hombres ahí tenían la medicina, ellos eran médicos y no pudieron librarse. Nosotros, gracias a Dios, no nos tocó. Y nos alegramos por eso, hermanos. Sí, nos alegramos porque estamos en la vida. No sabemos lo que ha de venir a este mundo porque estamos viviendo los últimos tiempos, donde el libro del Evangelio de Mateo dice que habrán muchas, ¿qué, hermano? Pestilencias. Ya se dieron y se darán. Entonces encomendémonos al Señor, pidámosle que nos aumente la fe, pidámosle al Señor que nos regale la salud y con eso estemos contentos, ¿verdad, hermanos? Felices, porque el estar saludables es de gran felicidad. En Israel tenían la esperanza que a la puesta del sol algunos iban a ser sanos, ¿verdad? Y los que no, ya no regresaban a su hogar, allí morían, hermanos, ¿verdad? Pero nosotros hoy, ¿cómo nos vamos a ir, hermanos? Contentos, ¿verdad? Llenitos de la palabra del Señor, dispuestos para estar otro sábado en este lugar. Que Dios bendiga su palabra. Que Dios añada bendiciones abundantes a su palabra y que la dulce paz de nuestro Señor Jesucristo, que sobrepasa todo entendimiento, sea quien gobierne vuestros corazones. Paz a vosotros, hermanos.